que había una ley que se llamaba la ley del centenario, que permaneció vigente durante muchísimos años. Yo cuando empecé a estudiar mi carrera, fue la misma ley con la que terminé esa ley. Pero a partir de que terminé mi carrera, entró a la presidencia el gobierno de Luis Echeverría. Entonces vino un cambio total en todos aspectos. Por ejemplo, no había inflación. Y entonces, como contadores, tuvimos que aprender a entender la inflación y se incluyeron algunos cambios en el aspecto contable para tratar de reflejar los efectos de la inflación. Por ejemplo, el IVA era del 3%, ahora es el 16%. Entonces, Luis Echeverría, para tratar de impresionar a Gustavo Díaz Ordaz, cometió una serie de atropellos y asesinatos apoyados por porros, líderes estudiantiles y halcones, a los cuales, a algunos de ellos, se les invitó a participar al poder. Y entonces, lo ha comentado López Obrador, desde mi punto de vista, saquearon al país. Por ejemplo, la inflación. La inflación, ¿qué es? Es fabricar dinero de más para cubrir sus gastos. Entonces, la inflación en México, desde el inicio de este periodo presidencial a la fecha, es casi del 800,000%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que para comprar un bien que en 1971 me costaba 1,000 pesos, ahora requiero casi 8 millones de pesos para poder conseguirlo. 1,000 de aquellos viejos pesos, de los nuevos pesos. Sí, porque si mezclo los viejos con los pesos, me hago bolas. Entonces, okay. Ya en nuevos pesos, 1,000 nuevos pesos, aunque sean de aquella época, para poder comprar lo que podía comprar con 1,000 nuevos pesos, ahora requiero 8 millones de pesos. Claro. 1,000 nuevos pesos equivalían en aquella época a 1,000,000 de pesos. Así es. Sin embargo, pues es una diferencia impresionante. Entonces, hubo un cambio muy importante. En México había seguridad, había estabilidad, uno podía viajar a cualquier población, por muy escondido que estuviera, en estados que ahora es imposible y sería un suicidio realizar un viaje como yo los hacía solo. O sea, yo era estudiante, pero en aquella época eran 2 meses de vacaciones. Un mes trabajaba en Pemex como obrero general y un mes me iba de viaje. Mi papá trabajaba en los ferrocarriles, entonces me conseguía un pase. A través del pase yo podía hacer las escalas que yo quisiera. Iba a un pueblito que me gustaba, me bajaba, pero nunca conocí un problema así de asalto, de asesinatos. Lo que la gente platicaba mucho era de espantos y de accidentes en la carretera, mientras que ahora la gente está atemorizada con la inseguridad que existe actualmente en el país. Los espantos hoy se espantan de los vivos. Ahora nos aterrorizamos de los espantos. Entonces, por ejemplo, ahí muestro una caricatura en la que está una persona buscando alimentos en el basurero, y un policía le dice que buscar en la basura es ilegal, y él le contesta que lo ilegal debería de ser haber permitido de pobreza. Entonces, en el primer cuadro ahí podemos ver la diferencia tan grande en lo que son los salarios mínimos y el incremento comparado contra la inflación. Entonces, parto desde la terminación del periodo de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, cuando inició Luis Echeverría, durante su periodo, la inflación fue del 218% de inflación, y el incremento del salario mínimo fue del 203.13. O sea, una diferencia
menor para el incremento del salario mínimo de 15.63%. Y lo voy acumulando. Ya cuando llegó José López Portillo, que fue terrible el gobierno de José López Portillo. Él fue el causante de la estatización de las bancas, de la quema de la Cineteca Nacional, casualmente la última semana que salió se quemaron en la Torre de Pemex, en medio de la Torre de Pemex 2 pisos se quemaron, nada más 2 pisos se quemaron, pero casualmente eran los pisos donde estaban todos los documentos de las operaciones de compraventa de petróleo, en una época en la que el petróleo pues, aumentó mucho de precio. Decían que ya debíamos de prepararnos para la abundancia y para la riqueza. Entonces vean el cuadrito. Luego Miguel de la Madrid, fue una época de altísima inflación, aunque él ya le tocó todos los errores de López Portillo, ya la diferencia es del 21.686%. De ahí vayan viendo el cuadro. Gradualmente nos fuimos hasta la época de Enrique Peña Nieto, en la que la inflación acumulada es del 755,000%, mientras que el incremento al salario mínimo únicamente fue de 276,025%. Ahora con Andrés Manuel López Obrador está tratando de nivelar los salarios, sin embargo hay que tener cuidado porque quien más paga ese costo es el empresario, no una parte del gobierno con los empleados que tiene del gobierno, pero la mayor parte es el empresario. Y el gran problema que yo veo actualmente es de que con las medidas que se están tomando y el terrorismo fiscal se está inhibiendo la inversión y muchas empresas se están yendo a México, lo cual es peligrosísimo. Fue como empezó Venezuela a tener su crisis económica tan grave y los conflictos que ahorita tienen. Si nos vamos a la tercer cuadro, ahí presento el salario mínimo en forma mensual convertida en dólares. Sí, perdón, Rolando, mira, tengo un problema aquí para cargar la lámina, pero te escuchamos con atención. Sí, una disculpa, tenemos aquí un problemita. Miren, ahí en esa gráfica, por ejemplo, comparo todos los, el salario mínimo al 31 de diciembre del 2019 de los principales países de América Latina. Como punto de referencia pongo Canadá. En Canadá el salario mínimo por hora es de $14.50 la hora. Si yo la elevo al mes serían $3.480 mensuales. En Costa Rica el salario mínimo es de $543 mensuales. En Uruguay $430 mensuales del mes. Ecuador $400 mensuales. Chile $392 mensuales. Guatemala $379 mensuales. Paraguay $331 mensuales. Bolivia $299 mensuales. Argentina $282 mensuales. Perú $278 mensuales. Brasil $255 mensuales. El Salvador $203 mensuales. República Dominicana $200 mensuales. Y llegamos a México. Y México $198 mensuales. O sea, abajo de todos con excepción de Haití. Solo arribita de Haití, de Venezuela. Y de Venezuela con $7 mensuales. Qué horror. Qué tristeza. Y es la causa por la cual ya muchos millones de venezolanos salieron de ese país y ya los inversionistas salieron corriendo. Totalmente. Que es lo que hay que tener cuidado en México, porque nos puede pasar lo mismo. Y desafortunadamente están repitiendo las acciones que Chávez implementó cuando él tomó el poder. Entonces, también les quería avisar que yo veo en el panorama, no únicamente de México, sino en el panorama global, nubarrones en los que pues yo casi estoy seguro que
vamos a tener que vivir algunas crisis y recesiones importantes, tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, a través de mi vida de más de 50 años de trabajar en grandes grupos, tanto nacionales como internacionales, yo considero que he aprendido muchas cosas. Yo sé que muchos colegas, muchos contadores tuvieron la oportunidad de vivir épocas de crisis, que es donde realmente se aprende. O sea, ahorita en épocas de estabilidad da risa una persona experta en finanzas y los principios y las técnicas contables y los sistemas de información que actualmente existen están obsoletos. O sea, la economía, la contabilidad y las finanzas se quedaron atrasadas, no están preparadas para el caso de que tengamos que enfrentar una crisis. Qué barbaridad. Por ejemplo, ni en inflación tenemos información. Esa por culpa mía se quitó porque el famoso B10 era demasiado complejo. Al final, el efecto principal de la inflación le metía en una cuenta basurero que se llamaba exceso, insuficiencia en la actualización del capital contable. Yo les demostré que no se estaba reflejando en el patrimonio de los inversionistas la pérdida que la inflación le ocasionaba. Por ejemplo, si mi empresa tiene unas cuentas por cobrar por 100 millones de pesos y la inflación es del 50% en este año, pues en este año pierden 50 millones de pesos. Y es una pérdida real, o sea, no es nada figurado, sino que la inflación se come el patrimonio de los inversionistas. Entonces es importante proponer algunos cambios, tanto en la parte contable como financiera, como en la parte fiscal. Entonces, yo es lo que quiero hacer, o sea, quiero aprovechar lo que he aprendido a través de mi vida para plasmarlo en un libro, para que no únicamente el empresario, sino que cualquier persona se sepa preparar ante una eventualidad que pueda ocurrir. Porque lo peor que le puede pasar a alguien es de que una crisis lo agarre desprevenido. Entonces en ese libro quiero escribir y explicar y demostrar con cifras qué se debe hacer antes de que pueda venir una crisis. Durante la crisis, les quiero comentar que las crisis traen grandes oportunidades a las personas, porque de la misma forma que se me agarra desprevenido y empasivado, se come mi patrimonio y puedo perder todos mis bienes, si yo entiendo la crisis y manejo las altas tasas que ofrecen los bancos, hay gente que se ha hecho millonaria. Por ejemplo, Televisa, el grupo Televisa, cuando más creció fue en la época de las grandes inflaciones y las grandes crisis, gracias a que teníamos como capitán un genio financiero, que es el señor Emilio Azcárraga Milmo, del cual siempre yo me voy a estar refiriendo como una persona a la cual yo admiro mucho y de la cual debemos de aprender. Ahora, en diciembre, de nuestra compañía, se hacen juntas anuales, y en esa junta nos invitaron a participar en una regata en Valle de Bravo. Entonces, a mí se me hizo muy interesante esa regata, y cuando estaba sentado en el velero, estaba observando y analizando varias cosas, que es lo que veo actualmente, lo que está pasando en la vida real. Por ejemplo, parece mentira que a pesar de que el velero pueda tener viento en contra, el velero avanza. Pero lo importante es saber manejar la posición de las velas para sacar ventaja del aire a favor, del aire en contra, del aire a un lado. El velero sigue avanzando, pero se requiere entender. Por ejemplo, yo me tocaba llevar la posición del timón. Entonces, eso me permitió observar muchas cosas. Claro. Arriba del velero había una veleta, la cual indicaba el viento, hacia dónde iba, y los 4 puntos cardinales. Entonces, cada vez que el velero daba vuelta, se tenía que cambiar la posición de las velas para aprovechar
aprovechar el viento y seguir avanzando. Entonces yo siento que las empresas, a pesar de que tienen el rumbo bien definido y llevan el timón hacia el lugar que quieren llegar, no están tomando en cuenta los cambios de los vientos, los cuales, si no se sabe manejar, no solo van a originar que el barco avance, sino que tenga un retroceso. Así es. Entonces yo siento que no se tiene el conocimiento, ni las personas, ni las empresas, sobre cómo deben de manejarse una empresa en situaciones de crisis, de adversidad, claro, de recesión. México, ya en el primer año estamos en recesión. Hoy van a dar las cifras del PIB y seguramente que no vamos a tener crecimiento. Y los conflictos, por ejemplo, recuerdo en una sala de juntas, una compañía que iba seguido a visitar, había un letrero en la que había un hombre sobre un planeador y ahí decía que no te intimiden los vientos de la adversidad. Piensa que el viento en contra, que para que tú puedas elevarte y despegar, porque tanto un ave como un avión requieren de viento en contra y no de viento a favor. Entonces realmente las oportunidades de una empresa para despegar y destacar de los demás es saber aprovechar los vientos en contra. Así es. Porque los vientos a favor no la van a ayudar a lograr el crecimiento que pueden lograr en una crisis. Entonces también quiero aprovechar este momento pues para disculparme y pedir una disculpa porque quiero enfocarme 3 meses a escribir ese libro y poder compartirlo con ustedes. No, pues disculpado estás, mi querido Orlando. Seguro será una Biblia esta creación que nos darás a conocer aquí en su momento, y por ello pues vamos a apreciar a los estudiantes, los interesados, y no para todos, como tú dices, para que toda persona sepamos qué hacer y cómo aprovechar justamente esas situaciones de coyuntura, sobre todo pues ante lo que se nos viene probablemente, ¿no? Tiempos difíciles, desafortunadamente, que hay que saber sortear, y que tú seguramente con esta aportación que vas a hacer a la sociedad será de mucha utilidad, Rolando. Aquí estaremos desde luego esperando con ansias la presentación de este libro, que seguramente será con mucha, y esperamos aquí desde luego con mucho interés esta obra. ¿Cuál sería tu cuarto libro, tercero? No, yo seré el quinto. Quinto. Sí. Muy bien, mi querido Orlando, quinto libro de mi querido Orlando Colchado, y lo estaremos esperando, y por lo pronto pues ni modo, tendremos que prescindir de estas interesantísimas secciones de retrospectiva financiera, pero con un beneficio mayor. Muchísimas gracias por avisarnos de ello y por estas aportaciones tan interesantes que nos da siempre, querido Rolando. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y lo mejor para ustedes. Gracias, querido Rolando. Aquí estaremos atentos. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento, querido Rolando. Igual.